Bien. Entonces, lo que les decía, vamos a dibujar las dos piezas para poder hacer el ensamblaje. En un principio traten de prestar atención. Yo puedo hacer una parte, esperar que ustedes lo hagan, y si tienen alguna duda me dicen, y lo resolvemos y pasamos al paso siguiente. Pero cuando les esté explicando, traten ustedes de mirar ahí esa explicación y después les doy un ratito para que ustedes lo hagan. Porque si a medida que yo lo hago y lo explico, ustedes quieren ir haciéndolo, no van a hacer ni una cosa ni la otra, me parece. Entonces, eh, presten atención a la explicación y después lo hacen, espero un ratito y hacemos la siguiente parte. ¿Sí? Así vamos todos al mismo ritmo. Bien. Yo lo que voy a dibujar primero, vamos a empezar por esta pieza, y lo que voy a dibujar primero es este cilindro, con las dos bridas, digamos, que lo voy a hacer con la operación de revolución saliente. O sea, voy a dibujar este contorno así, sin el chaflán y sin este caño, se de cuenta que eso no existe, y una vez que tengo ese perfil así, lo voy a hacer girar alrededor de este eje. Entonces, de esa manera voy a tener todo ese cilindro con las dos bridas ya hecho. Entonces, documento de pieza, croquis. ¿En qué plano quiero hacer un croquis? Por ejemplo, en el plano alzado. Entonces, voy a dibujar el eje con una línea constructiva. Si alguien no entiende algo que esté haciendo o no vio dónde dice clic o lo que sea, me dice y lo repito, ¿no? Pero no se queden con dudas. Déjenme ver el archivo que no me acuerdo cómo. Sacar una foto. Ahí está. Bueno, dibujo el eje y ahora voy a dibujar el perfil. Entonces, para dibujar el perfil, dibujo, fíjense, hago coincidir acá verticalmente con el origen y dibujo esto. Fíjense que lo dibujo así sin medidas, pero sí prestando atención donde voy haciendo clic de que cada una de las líneas sean horizontales o verticales. Acuérdense que cuando ustedes hacen clic en un punto y si hacen una línea, cuando es horizontal les aparece, ven abajo el lapicito en amarillo con una linita negra diciéndole que es horizontal o que es vertical. ¿Sí? Presten atención a eso. Y siempre que el punto final coincida con el inicial, que no les quede un croquis abierto. Entonces fíjense que ya sombrea esa zona y me está diciendo que todo esto es un área cerrada, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer ahora es acotar, ponerle las medidas. Como es un sólido de revolución, voy a acotar con respecto al eje, con respecto a este eje. Entonces, como en el plano yo las medidas que tenía eran diámetros, voy a ir poniendo directamente los diámetros y no tengo que estar sacando cuentas que es probable que meta la pata. Acuérdense todo lo que hablamos las clases anteriores, cuando hablamos de sólidos de revolución. Si quisiéramos medir, ¿se acuerdan que les mostré inclusive un videito? Van a medir con un instrumento de medición que nos permite medir el diámetro, ya sea exterior o interior. No puedo medir el radio, porque el radio no existe, es teórico. ¿Sí? Entonces, las medidas que vamos a usar siempre son diámetros. Entonces digo, bueno, desde esta línea de acá hasta el eje, y si me paso acá para el lado de abajo, ven, me pone el doble de la medida y ya me da el diámetro. Ese diámetro en el plano dice que es 170. Después, como ya toqué el eje, fíjense que en el dibujito al lado de la flecha del mouse está el dibujito de cota y al lado un eje con la D de diámetro. Entonces quiere decir que cualquier línea que yo toque, lo que me va a dar es el diámetro de esa línea respecto del eje que vengo trabajando. Entonces, el diámetro interior es 80. El diámetro exterior del cilindro es 90. ¿Está bien? Este diámetro acá, de la brida más chica, es 130.
Uy, 13 le puse. 130. Ahí ya acoté todos los diámetros. Lo que me está faltando acotar, aprieto escape para salir de la acotación de diámetro. Y voy a volver a apretar escape para salir de la herramienta de cota. Fíjense que hay líneas que están en azul todavía. ¿Por qué? Bueno, pues yo definí los diámetros, pero no definí longitudes. Entonces, si yo no me doy cuenta qué cota me está faltando para definir esta línea, yo les decía, agarren un punto extremo de esa línea, cualquiera de los dos que esté en azul, y traten de moverlo libremente en el plano. Para arriba y para abajo no se puede, obviamente, porque esta línea está definida la posición vertical, ¿sí? Porque está generando un diámetro 80 con respecto a este eje, y esta línea también. O sea, esta línea lo único que me está faltando es definir esta posición. Y esa posición me la da el ancho de la brida, que es 8 milímetros. Entonces, acoto 8 milímetros acá. Lo mismo con este ancho acá, es 6 milímetros. Y después con el largo total de la pieza, que es... ahí, a ver si está, en la foto que saqué no lo veo. En el plano si está acotado en otro lado. Acá. Es 150 milímetros. Entonces, el largo total, o sea, desde esta línea de acá hasta esta línea de acá, es 150 milímetros. Fíjense que ahí quedaron todas las líneas en negro. Estoy en condiciones de hacer la operación de revolución de saliente. 360 grados, aceptar. Bien. ¿Alguien tiene dudas con respecto a eso? ¿Alguien no llegó a hacer esa parte? ¿Necesita que repasemos? ¿Lo está haciendo ahora y necesita tiempo? ¿O puedo avanzar? Yo por mi parte hasta ahora entiendo. Bien. Ahí me preguntan cómo usar el Anidesk. Bueno, el Anidesk hay que descargarlo, anidesk.com, y, y cuando abrís el Anidesk te aparece tu número de IP, digamos, de ID, y necesitas el número de ID de la otra computadora a la que te querés conectar. Se lo cargas en el casillero de al lado y pones conectar. Y a la computadora a la que te estás conectando le va a aparecer un cartel diciendo que hay alguien que quiere acceder a esa computadora, hay que aceptarlo. Y aceptándolo, ya te puedes conectar a esa compu. Ahí me preguntan cómo acotar el diámetro. Para acotar el diámetro, decíamos que es así. Yo voy a borrar esta cota. Por ejemplo, esta línea, ¿ven? Ahora, como le borré la cota de diámetro, no está definida. Si yo quiero acotar qué diámetro va a generar esta línea cuando gire alrededor de este eje, o sea, cuando esta línea gire alrededor del eje, va a generar un diámetro que va a ser el doble de la distancia entre estas dos líneas. Entonces, uy, para. Vamos a quitar el croquis, vamos a poner lo que se ve de frente. Para acotar ese diámetro con cota inteligente, siempre que yo acote la distancia entre dos líneas paralelas, me va a dar la distancia entre las dos líneas. En este caso ese sería el radio. Como yo estoy acotando con respecto a un eje y me paso para el otro lado de la distancia, ¿ven? Me da el doble del valor. Entonces ahí le puedo escribir el diámetro directamente, que es el dato que tenía en el plano, que en este caso es 90. ¿Está bien? Che, Mac, si podés pasar el listado de las compus, agregalo acá en el chat. Y lo que les pido, chicos, los que usen el Anidesk, No se la saca, pues. le saquen una foto y No se lo tiene queden, así nada. lo tienen. ¿Cuándo? El domingo, ¿no? No, si el sábado me dijo ya eso. No, antes me dijo eso. Antes del sábado. A ver. ¿Al qué va a comer? Le digo, si me caga. Va ni come. Bien. Bueno,
Ahí estábamos con el tema del diámetro que me consultaron. Bueno, yo si no me dicen, sigo avanzando. Si alguien tiene alguna duda, me avisa. Lo que tenemos que dibujar ahora, bueno, podríamos agregar el chaflán, que estaba en el modelo. Acá tenemos un chaflancito que es este que está acá. La medida es 6 por 45. Entonces, ese chaflán lo podemos hacer ahora, lo podemos hacer al último. Eligen chaflán, ponen acá 6 por 45. Parece que es 8 por 45, profe. Bueno, 8 por 45, gracias. Selecciono la arista, aceptar, y ahí dice el chaflancito. Ahora lo que tenemos que dibujar era la parte, hasta acá, digamos, no hay nada nuevo, digamos, lo mismo que veníamos haciendo. Si quiero dibujar acá ese cañito que sobresale, primero habría que ver si interpretaron el plano, porque para ver la forma de ese caño hay que revisar la información que hay en dos vistas, digamos, por ejemplo, o en tres. Si lo ven en esta vista, yo lo que veo de ese caño es como que sube, baja y se va a la derecha. Pero entre esta parte que sube y después que baja de vuelta, yo acá en esta vista no sé qué otra cosa hay. Pero si lo veo en esta vista de acá, estoy viendo que sube, se va a la izquierda y después de ahí baja. Y acá estoy viendo un circulito de frente que es esta parte del caño. ¿Está bien? O sea que sería que sube, se va a la izquierda, baja y después sale perpendicular a la pantalla acá, que sería este tramo de ahí. ¿Se entiende? Entonces, para hacer eso, en realidad hay una herramienta un poquito más específica, pero que, digamos, con lo que teníamos hasta acá lo deberían poder hacer de diversas, por muchos caminos, digamos, que se la podrían haber rebuscado tranquilamente. Por ejemplo, uno sería, o alguien me quiere decir cómo lo hizo. Si alguien se anima, Profe, sí. yo lo hice con croquis 3D porque me Ajá, había cansado de intentar hacer los planos y bien, probando las opciones vi que estaba ese, entonces sí. hice como todo el recorrido en croquis 3D, ¿Y cómo cambiaste de dirección, de plano? acomodando la pieza. O sea, Mm. cuando uno acomoda la pieza con el croquis 3D puede hacer la línea para los costados. O sea, dibujaste un croquis que en lugar de hacerlo en un plano, vos podías ir cambiando el plano en el que ibas dibujando. Y después que Claro, hiciste ese plano, ¿qué hiciste? ¿Un barrido? dibujé, ¿cómo? ¿Por barrido? Sí, dibujé una circunferencia en un plano que hice en la mitad. Sí, Dibujé, bueno, las dos circunferencias y sí, después acoté bien el croquis 3D porque si no, no te deja sí. hacer el barrido. Ajá, Entonces, perfecto. ¿Y eso cómo llegaste a eso? A hacerlo así. y porque estuve probando un montón de veces Ajá, y llegué a... Porque había ya usado antes el croquis 3D, entonces se me ocurrió y dije, bueno, voy a probar a ver qué sale. perfecto. Bueno, esa es la idea y esa es la mejor herramienta para hacer esto. Así que perfecto, felicitaciones. Eso es lo que yo les pido que hagan, que prueben, que se las rebusquen, que vean, que toquen todas las herramientas que hay dando vuelta. Eh, es la única forma, es la única forma de aprender a usar el programa. Así que, bien, perfecto. Ahora lo vamos a hacer no por esa forma, después también se los voy a mostrar, pero se los voy a mostrar primero porque esa es una herramienta que todavía no habíamos visto. Y yo con las herramientas que hemos visto hasta ahora, esta pieza la podrían haber dibujado sin la excusa de decir, ah, esa herramienta no la conocía. Bueno, con lo que conocían lo podrían haber dibujado. Y mucho mejor si se las rebuscan para hacerlo de alguna otra manera. Con las herramientas que conocemos hasta ahora, también hay varios caminos. Yo tengo que dibujar, por ejemplo, esta parte. Podría dibujar en el siguiente paso. Podría dibujar este caño que sube, que dobla acá y que baja hasta ahí, por ejemplo.
Eso lo podría haber hecho. Inclusive lo podría hacer en realidad, no que llegue hasta abajo, obviamente, sino que llegue hasta ese punto. Como esto tiene radio 30, desde acá abajo serían 30 tiene el radio interior y el diámetro del caño era 16. 16 el diámetro exterior, o sea, acá tenemos... Bueno, vamos a hacer una cosa, después así no nos mareo sacando esta cuenta. Voy a dibujar con la herramienta eh, saliente barrido, una línea que va a empezar en este plano, en el plano que pasa por la mitad de la pieza, hasta acá. Después le vamos a dar la longitud que corresponda ahí. Entonces, para hacer eso, yo puedo dibujar, por ejemplo, eh, lo podríamos hacer en este plano, ¿sí? En ese plano, a ver si está bien lo que estoy diciendo, no, en ese plano no. Podría ser un plano que pase por la mitad de la pieza. Entonces, si yo quiero crear un plano que pase por la mitad de la pieza, podríamos crear la opción de plano. Si toco esta superficie y toco, no me anda el mouse para girar la pieza. Profe, una de las medidas que decía era que desde el círculo más grande, digamos, eran 77 Ah, bien, milímetros. perfecto, entonces lo vamos a hacer así. Gracias. O sea, desde esta cara de acá, geometría de referencia plano, y vamos a crear a 77 milímetros para el otro lado un plano. Entonces, en ese plano, abro un croquis, lo voy a poner que se vea de frente, y acá vamos a dibujar una línea. Supongo que yo empiezo desde acá. Sube, se viene acá hacia la izquierda, como decíamos, y después baja. Esta parte que baja después la voy a editar y le voy a dar la medida que corresponda. Por ahora, las medidas que les voy a poner van a ser estas de acá. 150 milímetros, ve que está acotado desde el centro hasta el eje. 150 milímetros. Después de eje a eje hay 100. Y esta longitud es 250 hasta el eje de este. Entonces vamos a acotar eso. 150, 100 y 250. Serían 150, 100 y 250. Y el radio de empalme era de 40 milímetros, este radio. ¿Ven? 40 milímetros. Entonces, vamos a redondear, un redondeo, 40 milímetros, acá y acá. Gastón, Sí, Macario, sí, ahí fui a preguntar al laboratorio y me dieron un listado con las compus, deberían poder, ahí lo paso por el chat. dale, Son 2 listados, porque son 2 perfecto. aulas. Siempre es el mismo esos números, yo para no tener que estar pasándolo siempre, el que vaya a necesitar le saco una foto, se lo anota y ya lo tiene, o va cambiando eso. Y hasta hoy eran siempre los mismos. Ahora me sacaron un par de máquinas del listado que estaba pasando y me agregaron otras. Bueno, Así que de última que se guarden este de ahora guarden y este cualquier y... cosa Ujú, perfecto. pedimos más. Cuando se modifique les aviso. Eco. Perfecto. Bueno, Dale. gracias. Bueno, entonces ven lo que hicimos fue crear este croquis acá, que va a ser la trayectoria que yo quiero que barra el circulito que voy a dibujar ahí. Entonces quiero que ese círculo siga esa trayectoria. Es más, voy a dibujar 2 circulitos para que ya genere el caño con el diámetro exterior y el diámetro interior. Entonces, por un lado ese sería el croquis, voy a llegar hasta ahí, y después en realidad me tengo que quedar antes de esto, y de ahí voy a empalmar con el otro caño que sale en otro plano. Lo que recién decía el compañero de ustedes es que él usó un croquis 3D, que les decía que era lo ideal, porque con croquis 3D lo que me permite hacer
es haber dibujado esto que está todo en un solo plano, y en este punto cambio el plano de croquis, y en el mismo croquis me permite dibujar una línea acá horizontal perpendicular. Entonces, en un solo croquis podría tener toda la trayectoria. Pero eso no lo habíamos visto, entonces lo hago con esto y después le hacemos la otra parte. Este croquis por un lado estaría listo. Lo que voy a hacer ahora es, en el plano que pasa por ahí por el medio, dibujar otro croquis con el perfil que yo quiero que barra esta trayectoria. O sea, fíjense, ahí en ese punto, acá, voy a dibujar los dos círculos con el diámetro interior y exterior de la cañería, que eran 14 y 16. Gracias, no me anda el mouse, no puedo. Ahora lo voy a cambiar. 14 y 16 milímetros. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? Profe, ¿cómo hizo para hacer el redondeo en el croquis, digamos, del cañito, en la parte de arriba? Ahí lo muestro. Para que me quedó afuera este círculo. Ahí. Ahí ya hice el segundo croquis. Profe, Acepto. Deme un segundito. Y ahí tengo los dos croquis, ¿no? Fíjense que salí del croquis, pero tengo el perfil y la trayectoria que quiero que barra. Ahora, dame un segundito, respondo lo del redondeo. ¿Este redondeo me preguntaban? Sí, sí, ese Bueno, redondeo. voy a volver a este croquis, o sea, clic derecho, editar croquis. Suponete que este radio no existe, o sea que esta línea se une con esta, como estaba originalmente. Redondeo, ¿ves? Redondeo de croquis. Le digo cuál es el radio de empalme, 40 milímetros, y toco el punto que quiero cambiarlo por un radio de empalme. Aceptar. Ah, muchas gracias, profe. De nada. Sí, y alguien me iba a preguntar otra cosa, escucho. yo, profe, no entendí cómo hizo lo del plano, Bueno, para ver cuál es el plano. bueno, ¿vos sos Lucía? ¿Lucila? Sí, Ah, bien. Pues ahí justo me figura. Para crear un plano, habíamos visto que dentro de operaciones, geometría de referencia, plano, puedo crear un plano. Para crear un plano, necesito decirle por dónde pasa ese plano, cómo es, digamos, darle información. Lo más simple es que sea un plano paralelo a otro plano y que esté a una determinada distancia. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero un plano paralelo a esta cara a 20 milímetros, ¿ve? Cuando seleccioné la cara, la primera opción que me da es un plano paralelo a esa cara. Y a la distancia que yo le diga. ¿Sí? Esa es una de las formas. Yo podría decir que es un plano, por ejemplo. Si toco esta cara de acá, le digo que sea perpendicular, me va a hacer un plano perpendicular a esa cara. ¿Está? Si yo tocara, por ejemplo, esta cara de acá y esta cara de acá, me va a hacer un plano que esté a la mitad de esas dos caras que toqué. ¿Está bien? Si tengo, por ejemplo, 3 puntos en el espacio, puedo crear un plano que pase por esos 3 puntos. Digamos, tenemos las distintas formas de definir un plano. Una recta y un punto, una cara y una distancia, bueno, un plano y un punto, entonces va a crear un plano paralelo a ese plano que pase por el punto. Son las distintas formas, ustedes ya lo han visto en geometría, de cómo se define un plano en el espacio. Entonces, cuando ponen acá, les va a aparecer 3 referencias que como máximo, con estas 3 referencias lo podrían definir. Con una sola también, depende de lo que estén haciendo. Como les decía, seleccionan un plano y una distancia ya les va a dar un plano y un ángulo. Que sea perpendicular, que sea paralelo. Si con una sola referencia les alcanza, está. Y si quisieran, como les decía, lo más complejo, que sería un plano que pase por 3 puntos en el espacio, le dará las 3 referencias y lo crean. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un plano, una pieza nueva. Croquis. Vamos a dibujar en el plano alzado, por ejemplo, una recta ahí.
y una recta acá. Salgo y ahora, por ejemplo, en el plano planta, dibujo otra línea. Ahí. O sea que ahora acá tengo 3 puntos en el espacio, estos 3 puntos extremos de esas líneas. Entonces, si yo me vengo a geometría, operaciones, plano, geometría de referencia plano, puedo decir, bueno, yo quiero un plano que pase, fíjense, si toco ese punto me va a dar un plano que pase por ese punto. Y en principio me lo pone vertical. Si quiero que también pase por este punto, ahí me da este plano. Y si a su vez quiero que pase por este punto, que es la tercera referencia, ahí me crea un plano que pasa por esos 3 puntos, digamos, ¿no? Esa sería si necesitamos las 3 referencias. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿a qué medida era? ¿Era la mitad o no? ¿Puede Está en el ser? plano 77, creo que me dijeron recién. Ah, bien, listo, gracias. Dale, de nada. Sí, 77, profe. Bien, buenísimo. Bueno, sigamos. Entonces ya hicimos la trayectoria y el perfil. Entonces ahora, saliente barrido, lo primero que me pide era el perfil, o sea que elijo el croquis. Ahí no sé si alcanza a ver, está en este, que me toma los 2 círculos, y como trayectoria este otro croquis. Entonces ahí genero esa parte. Obviamente me queda acá que atraviesa la pieza, y eso en principio no me sirve. Lo que podría hacer ahora es, a ver, en esta cara de acá, abro un croquis, dibujo un círculo, ahí de ese diámetro, operaciones, extruir corte por todo, y le corto ese tramito que me molestaba acá. Y lo que me estaría faltando ahora es hacer un agujerito ahí para comunicar este caño con este cilindro. O sea, sería en este plano de acá, ¿sí? Ahí, abrir un croquis, dibujar un círculo, lo voy a poner que se vea de frente. ¿Ven? Lo vamos a poner en aristas oculta visible para ver dónde está. Y puedo dibujar un círculo igual a ese diámetro. Operación, extruir corte. Vamos a ver ahora sí en 3D. Y esa extrusión, ¿hasta qué altura necesitaría? Bueno, podría ser, le puedo dar un valor ahí, por ejemplo, que me asegure que atraviesa toda la pieza. Pues estoy haciendo el agujero. Uy. Estoy haciendo el agujero en esta parte del cilindro, ¿no? Entonces, o le podría decir acá, hasta superficie, por ejemplo. Bueno, no me ande el mouse, se me está volviendo loco. Así le vamos a decir que extruir corte para el otro lado hasta superficie y toco esta superficie de acá. Aceptar. Entonces, fíjense que ahí ven, ya hizo ese agujero. ¿Está? ¿Se entiende? Lo que nos estaría faltando acá para que... Sí. Escucho. ¿Podría repetir cómo es el saliente del tubo? ¿Esto? Sí, eso. Usamos la herramienta esta, saliente barrido. ¿Ya hiciste el trabajo práctico del codo que habíamos hecho que tenía con esta herramienta? Sí. Bien. Para que funcione esta herramienta lo que necesitamos definir es una trayectoria y un perfil. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos saliente barrido, dibujamos, por ejemplo, un círculo y lo estiramos a lo largo de una línea recta. En este otro caso, dibujamos el círculo y en lugar de estirarlo a lo largo de una línea recta, le vamos a decir que siga una trayectoria que definimos previamente. En este caso, esa trayectoria que definí previamente era un croquis con esa forma de ahí. O sea, si yo busco acá la herramienta barrido y me fijo cuáles son los croquis de esa operación, ¿ves? Son el croquis 3, que era el perfil, que yo voy a hacer recorrer
esta trayectoria. Entonces, la trayectoria era este croquis que yo había dibujado. Así. Yo dibujé esa trayectoria. Una vez que dibujé esa trayectoria, salía del croquis y dibujaba, igual que como hicieron con el codo, en uno de los puntos extremos, el perfil. En este caso dibujé 2 círculos. Para que de una sola operación me genere el diámetro interior y exterior de ese caño. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Y gracias. después, como la trayectoria esa empezaba acá, me quedaba un pedacito de caño que se metía dentro de este cilindro que yo no lo quería. Entonces dibujé este círculo acá, porque me quedaba cómodo dibujarlo ahí, y extruimos un corte que atraviese toda la pieza, entonces me borró ese tramo de caño que me quedaba acá adentro. Y después, por último, para conectarlo, acá dibujé este otro croquis, que es ese círculo, en este plano de acá, porque era un plano que tenía, ¿sí? Y hice un corte para unir el diámetro interior con esta superficie, digamos. Esa sería una forma de hacer esto. Ahora, acá lo que me estaría faltando es dibujar el radio y el caño que salía hacia la derecha. Ahora, si quiero dibujar el caño, el radio ese y el tramo que viene para acá, yo tendría que a partir de este punto, en realidad no de este punto, pues si lo hago desde este punto me va a quedar muy bajo, desde más arriba dibujar el radio y el caño. Vamos a ver el plano. ¿Ven? Acá, este radio es de 30 en lugar de 40 como era acá. Acá es de 30. Yo dibujé este caño hasta esta altura. Hasta ahí lo dibujé. Que eran estos 250 milímetros que le dimos, ¿no? ¿Ven? Hasta el centro. Hasta acá. O sea que yo tengo dibujado este caño que baja hasta este nivel. Lo que debería hacer es dibujarlo hasta este nivel. Hasta acá lo podría dibujar. Y a partir de ahí abro un croquis y mi trayectoria va a ser este arco y este tramo de línea recta de 135. Pero tengo que restarle 30 milímetros a ese caño que ya hice. Entonces, eso era lo que al principio les decía, no voy a marearlos con esta cuenta, la hacemos después. Bien, pues si yo dibujo a partir de acá, la longitud va a ser mayor. Esa operación, estos 250, los tengo que editar y ponerle 30 milímetros menos, o sea, 220. Reconstruimos con el botón este, el semaforito, el reconstruir. Fíjense que se acorta ahí. Y ahora sí lo que puedo hacer es crear un plano paralelo sería a este plano de ahí, sería un plano paralelo a este, que pase por el centro de este caño. Entonces, a ver, geometría de referencia plano, tengo seleccionado este plano y si toco este cilindro como segunda referencia, ¿ven? A ver, ¿dónde lo creó? No, lo creó perpendicular, lo vamos a poner paralelo, ahí, y fíjense que lo hace tangente al caño, no me sirve. Yo quiero que esté en el centro de este caño. Este tangente, a ver si se lo saco. No. Bueno, esa referencia no me sirve. ¿Qué otra se les ocurre que le podría dar? Para que este plano sea paralelo a este, pero que pase por la mitad de este caño, por el centro, por el eje. Y no se puede hacer el plano, pero en vez de digamos, con la operación con el croquis que se hizo por dentro. Bien, eso. Entonces, fíjate, este croquis, que era la trayectoria, le voy a hacer clic derecho y le vamos a poner que esté visible, que me lo muestre. Entonces ahí me lo muestra, ¿ven? Entonces ya al ponerlo visible puedo seleccionar ese punto. Entonces ahora ya tengo este plano y la segunda referencia va a ser este punto. Entonces ahí, fíjense que pasa por el medio, ¿ven? ¿Se entiende?
Si yo no tuviera ese punto, bueno, puedo crear un croquis auxiliar con una línea de eje y simplemente para identificar este punto y tenerlo. En este caso, como ya estaba dibujado, lo aproveché y después para que ese croquis no me quede ahí visible, de vuelta puedo hacer clic, fíjense cómo está en azul esto y los demás están en grises, clic derecho, ocultar, entonces no se ve, digamos, el croquis que usé para la operación. Y ahí creé ese plano. Entonces, en este plano de acá, vamos a abrir un croquis, lo voy a poner que se vea de frente, y lo que voy a hacer acá en ese croquis sería, a ver, acá tengo que dibujar un arco con radio 30, que podría hacerlo de varias formas también, por ejemplo, un arco, a ver, un arco a 3 puntos, me parece, desde este punto, acá, y así. Tendría que hacer que este punto con este de acá estén alineados horizontalmente y que este punto con este estén alineados verticalmente. Entonces, cuando yo le diga que esto tiene 30 milímetros de radio, ¿ven? Me queda perpendicular acá y desde ahí puedo continuar con el tramo recto de cañería. Profe, Sí, creo que va para el otro lado. bien. El... A ver, oh, acá yo le hice que va para el lado de la brida grande. Sí, va para el otro lado. Gracias. Lo vamos a borrar. Bueno, y ya que estamos, ahí lo hicimos con arco. Les muestro otra forma, a ver que nos sirva, para que la tengan en cuenta, de cómo dibujar ese arquito. Podríamos dibujar una circunferencia de diámetro 60 sería, porque el radio es 30. Podría dibujar a partir de esta circunferencia ahí abajo el tramo de línea recta y una línea constructiva que me sirva de referencia desde el centro hasta ese punto de la circunferencia, hasta el cuadrante, cosa de identificar este punto y este punto pegarlo en el punto medio de esta otra línea. Entonces, toda esta parte de la circunferencia no la quiero. Me voy con la herramienta recortar entidades, acá que esté hasta más cercano, entonces fíjense, si yo me paro en esta parte de la circunferencia, ven que, si alcanzan a ver, se pinta de naranja desde este punto hasta este punto que es donde encuentra límites, digamos. Si yo toco en esta parte, me lo va a cortar entre este punto y este punto, que es justamente en realidad lo que yo quiero dejar. Si toco esta parte, me va a cortar todo lo otro y me deja este pedacito que quiero. Bueno, y la longitud, desde acá hasta acá, eran, no me acuerdo cuánto, 135 creo. Sí, 135. 135. 135. Aceptar, y ese sería la trayectoria. Ahora lo que tengo que dibujar es el perfil. Para dibujar el perfil, en esa cara de ahí, puedo abrir el croquis y dibujar dos círculos corradiales con estos. O fíjense que lo que puedo hacer es, habiendo abierto un croquis en este plano, si selecciono ese círculo y pongo convertir entidades, lo que hace es convertirme esta línea en un croquis. Selecciono esto acá, convertir entidades, y me hace un croquis ahí, ¿ven? ¿Se entiende? Para no dibujarlo, digamos. Tenía ya el perfil, lo selecciono, convertir entidad y me lo transforma en un croquis. Una vez que tengo los dos perfiles ahí, cierro ese croquis y ponemos barrido. El croquis 7 es el perfil y acá hago clic ahí, esta es la trayectoria, aceptar. Entonces ya tengo, ¿ven? Dibujado esa parte. Todo con herramientas que ya habíamos visto, digamos. Fíjense que usamos revolución y usamos saliente barrido y extruir corte. Esto mismo que hemos hecho acá, lo podríamos haber hecho de una manera más, un paso menos, digamos. Acá, con un solo saliente barrido, podríamos haber hecho todo si usábamos la herramienta
croquis 3D que recién decía nuestro compañero. Porque con la herramienta croquis 3D podría haber dibujado toda la trayectoria esta en un solo croquis. Entonces, cuando dibujé los dos perfiles acá, en lugar de haber hecho un barrido hasta ahí, podría haber hecho el barrido en toda su longitud. Se los dejo como inquietud, después estudienla, véanla, y si les surge alguna duda de cómo se usa, me avisan. Pero sería lo ideal para este tipo de croquis. ¿Qué nos está faltando en esta pieza? El redondeo este que está acá. ¿Qué pasa con el redondeo este que está acá? Algunos me decían que se los redondeaba al revés, y ya les voy a explicar por qué. Si está dibujado de esta manera, fíjense que si yo hago un corte acá, acá hay continuidad del material, ¿ven? Hay continuidad del material. Entonces, cuando ustedes pongan redondeo, no va a haber ningún problema. No me acuerdo cuánto era el radio de ese redondeo. Supongamos que sean 3 milímetros. De 5. Bueno, 5 milímetros. Lo van a poder hacer sin ningún problema. ¿Está? ¿Cuál es el problema que tuvieron algunos que me decían que ese radio les quedaba al revés? Es que este tramo de cañería no se unía con este cilindro. Es decir, ¿qué pasó? Yo me imagino que lo que pueden haber hecho es crear un plano, a ver, plano, voy a crear un plano acá, tangente a esa superficie, ahí. A ver, la entrada de datos está incompleta, tangente, no me deja. A ver, voy a tener que... Este plano y este cilindro. A ver si seleccionamos los dos y le vamos a poner paralelo. Ahí. Aceptar. Ahí está. Ahí creé el plano. Paralelo al que pasaba por la mitad y que sea tangente a ese cilindro. Supongo que en ese plano voy a dibujar esta cañería que salía. Entonces, a lo mejor hicieron esto. Lo vamos a poner que se vea de frente. Entonces acá dibujan pongámosle, Claro, profe, yo lo hice así vos lo al hiciste caño. así. Sí, Está bien. Bueno, y te pasaba que el radio te pero quedaba al revés. claro, Bueno, mira, es por pero esto. ahí me di cuenta y lo estoy modificando. Bueno, O sea, estoy volviendo a hacer 16, el caño como lo hizo usted. dale. Y 14. Pero fíjense por qué. 16 y 14. Entonces, a partir de ahí, extruir saliente y le dan, no sé, 200 milímetros, por poner, o 100, para no hacer tan largo. Aceptar. ¿Qué pasa con esto que está acá? En principio, si ustedes lo ven así, sin darle mucha atención a los detalles, bueno, podría ser, está bien, hicieron ese caño ahí. Pero ¿qué pasa si yo me acerco acá? Ese caño, ¿ven? No está unido, porque partieron de un plano tangente a ese cilindro y de ahí para arriba. Y el caño este, tangente es solamente en ese punto de ahí. Después todo lo demás, tangente en este punto de acá y en este punto de ahí. Después lo demás tiene que acompañar la curvatura de ese cilindro para que quede unido, ¿se entiende? Fíjense, vamos a hacer un corte en este plano. Y lo vamos a ver ahí. ¿Ven? ¿Qué pasa? El caño este empieza a bajar, pero el cilindro ustedes lo dibujaron en este plano. ¿Se entiende? Sí podrían haber hecho algo parecido a esto. Si alguien no entiende algo de lo que estoy diciendo, me avisa, ¿no? Sí podrían haber hecho... a ver, voy a crear un plano acá paralelo a este más acá. Supongamos que lo dibujo ahí. Para el otro lado. No, para el mismo lado lo voy a hacer. Para acá arriba.
Pero en lugar de hacerlo tangente, lo dibujaba acá arriba al plano, por ejemplo. No, en realidad no. Estoy pensando, más. Se lo voy a hacer de las dos formas. Si dibujamos el círculo en este plano acá arriba, supongamos ese, cuando voy a la operación destruir saliente, fíjense, cuando voy a la operación destruir saliente, y para el otro lado, lo que puedo hacer es decirle que esa extrusión sea hasta superficie. Entonces, si yo le digo que esa extrusión quiero que sea hasta la superficie, fíjense cómo va a ir copiando la forma de esa superficie, a diferencia de esto que terminaba plano ahí. Entonces, de esa manera, sí acompaña la superficie. ¿Cuál es el tema? Que cuando yo quiero hacer el redondeo, en este caso, supongamos 1 milímetro lo voy a poner, y hago acá, me lo hace para adentro, obviamente, porque es la forma que tenía ahí el caño. ¿Se entiende? Es como si lo hiciera acá. Es como si lo hiciera acá el redondeo. ¿Ven? En cambio, de esta forma, como toda esa arista entre esto y esto hay continuidad del material, ahí sí lo va a redondear como lo pedíamos ahí en el plano. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. También podríamos haber hecho, que recién les decía, perdón, un segundito. Para los que lo hicieron de esta manera, creando el plano, no hace falta que borren todo. Lo que pueden hacer, en este modelo que hice, que creé el plano tangente acá, que algunos me dijeron que lo habían hecho así, esa operación, si yo edito la operación donde ustedes le dijeron yo quiero que tenga tantos milímetros hacia arriba, pueden agregar dirección 2, o sea que se vaya hacia el otro lado también, y en la dirección 2 ponerle hasta superficie y tocar el cilindro. Entonces, les va a hacer en la dirección 1 la cantidad que le dieron para arriba, y del croquis hacia abajo, en la dirección 2, le ponen hasta la superficie, tocan la superficie, entonces lo que va a hacer es crear ese pedacito de extrusión acompañando la forma. Acá no va a destruir nada y acá va a destruir esa cantidad. Aceptar, entonces ahí sí unen la parte de abajo con el caño. ¿Se entiende? Y de esa forma sí lo van a poder redondear, sin necesidad de borrar todo lo que hicieron. Sí, escucho, alguien me iba a decir algo. Sí, profe. ¿Me puede poner cuando acotó el croquis, las cotas, al principio? ¿Cuál? Las cotas del ¿Esta principio, parte? antes de hacer la revolución seria. Porque lo estaba haciendo y hay una que me falta y no me doy cuenta cuál es. Y me deja mover la pieza, digamos, de derecha a izquierda. Y es probable que no esté vinculado al origen. Fíjate que yo cuando lo Ah, bien. empecé, ¿te acuerdas que dije yo presto atención de que la línea que hago esté coincidente con el origen? Fíjate que esta relación, a ver, la 1, esa, la borro. Sí. A ver. Ahí está. Claro, así lo tengo. Bueno, ¿ves? ¿Por qué? Porque está todo definido, pero en el plano, para arriba y para abajo no lo puedo mover porque está este eje, que el eje está vinculado acá al origen, o sea que está fijo, y todas las líneas horizontales están vinculadas a este eje. O sea, para arriba y para abajo no se puede mover, porque cambiaría el diámetro. Pero horizontalmente se mueve todo en bloque, las medidas no cambian. Pero me falta definirlo con respecto al origen. Podría o ponerle una cota, decir, che, con respecto al origen está 30 milímetros, entonces ahí te queda todo en negro. O, si no quiero que tenga acá una distancia, puedo agarrar y decir que este punto y este punto estén alineados verticalmente. O sea, que este punto con este estén alineados. O que sean coincidentes, entonces van a coincidir esta recta con el origen. Bien.
¿Se entiende? Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, como les decía, es una pieza que parecía ser un poco más compleja de lo que veníamos haciendo, pero la realidad, fíjense que lo hicimos con esas 3 operaciones que veníamos usando hasta ahora. Nada nuevo. Nada nuevo. Podría haber sido la matriz, perdón, el croquis en 3D para agregar algo nuevo. Hubo un compañero que lo hizo, después pruébenlo, fíjense cómo funciona y si hay dudas me dicen, que sería la mejor herramienta para hacer esta parte de acá. Sí, escucho. Yo tengo una duda en el tema de los planos, porque lo intenté hacer, digamos, puedo poner la distancia y todo eso, pero no me quedó fijo, es como que yo lo quise apretar y se me movió de la pieza, no sé qué pasó, no entendí muy bien eso. ¿Cómo? ¿En qué parte? Yo quise hacer el plano, el que sería paralelo, el plano, el que dice plano 1, Sí, ese, yo quise hacer ese. sí, Lo pude hacer con la distancia y todo eso para que quede como centrado en la pieza, sí. genial. Pero cuando yo tipo quise apretar el plano para trabajar sobre ese plano, se me movió. O sea, es como que no me quedó ahí fijo. Qué raro. No se debería mover. Cuando vos creas un plano, mira, geometría de referencia plano, ponemos, yo digo, desde esta cara quiero que esté a 88 milímetros, por ponerle cualquier valor. Entonces ahí se creó, ¿ves? Pero ahí me muestra la previsualización. Si yo lo confirmo, aceptar, el plano se creó ahí y no lo voy a poder mover. No, pará, ojo. Eso, claro, me Sí, pasó sí, pero eso. pará. Mirá, no es que estoy, a ver cómo te lo puedo mostrar. Estoy en el mismo plano. Lo que estoy haciendo es mover esta visualización del plano en el mismo plano. O sea, fíjate que si yo lo veo así, pasó esto, pero sigue estando en la misma posición en el plano, ¿ves? Agarrá una Bien. hoja, apoyala, por ejemplo, contra el monitor de la computadora para ver si me podés seguir lo que te digo, y yo esa hoja, manteniéndose en el mismo plano del monitor, la puedo mover. No es que le estoy alejando con respecto al plano del monitor, sino que la estoy corriendo en el mismo plano. Yo lo traigo acá Claro. y ahí me da la sensación como que lo saqué más afuera, que la distancia hubiera cambiado. Pero fíjate que la distancia no cambió. ¿Ves? Sigue estando en el mismo. Te da la sensación porque en la forma que lo estás viendo. Pero ves que el plano sigue estando en el mismo lugar. Eso es porque si Bien, yo agarro bien, estos genial. puntos, lo puedo agrandar, lo puedo achicar, lo puedo correr así, lo traigo para acá. ¿Sí? Pero fíjate que el plano este no es que lo saqué y lo traje afuera. Sigue estando en el mismo lugar. ¿Se Bien, bien, entiende? bien. Gracias. Sí, ahora sí. Vale, bien. Profe, Sí, yo tengo una duda en cuanto a cómo eliminar. Vio que usted hizo el tubito, ese tubo que sale sí, del cilindro más grande, y le quedaba en el interior del tubo del sí, cilindro más grande, como que le quedaba una parte del sí. tubo chiquito. ¿Cómo Ujú. hacía eso para borrar esa parte? Yo Y dibujé para un conectarlo con croquis, todo. dibujé, mira, Sí, a mí también me pasó lo mismo, no lo pude eliminar esa parte, digamos. estamos ahí, ¿no? ¿Eso? Sí, sí, profe. Bueno, lo que hice yo, ven, acá subí esta línea acá arriba para que me muestre hasta ahí. El paso siguiente que hice fue dibujar en esta cara de acá, que tranquilamente podría haber sido en esta otra cara de acá atrás, es lo mismo. En esa cara, yo lo hice en la de acá adelante, dibujé este croquis. No, lo he hecho en la de acá atrás. Ahí. Dibujé un croquis, que es un círculo con el mismo diámetro, me faltó acotarlo, 80, que era el diámetro de este caño, del interior del cilindro. Entonces, una vez que dibujé eso, después fui a operaciones, extruir corte, y realicé un corte que atraviese toda la pieza. Entonces, me hizo desaparecer ese pedacito, porque lo corté. ¿Se entiende? Claro, claro, profe. Y después, lo otro que hice fue, en esta parte de acá arriba, coincidiendo
con el diámetro interior de este caño, dibujé este croquis, ahí, que si lo veo desde arriba, ¿ven? Coincide con el diámetro interior del caño en posición y tamaño, que lo podría correr, a ver, no lo puedo. Falta cortar el diámetro 14, que es el diámetro interior de ese cañito, y desde ahí, que está ahí abajo, dibujado, ¿por qué acá abajo? Porque yo tenía el plano planta, creo que era, que me quedaba bien ahí. Si hubiera otro plano, tendría que ver si me sirve y lo puedo dibujar en otro plano. Por ejemplo, los que lo dibujaron, que crearon un plano tangente acá arriba, podrían usar ese plano y ese corte hacerlo desde el plano ese hacia abajo. Yo como lo tengo acá abajo, lo hago desde ahí hacia arriba. ¿Qué cantidad hice el corte? Y bueno, por lo menos hasta la superficie está acá arriba, para asegurarme de que corte todo ese perfil. O lo que podría poner también, si no es hasta siguiente, digamos, en condición. Porque si yo pongo acá, en lugar de hasta superficie como está, hasta siguiente, ¿cómo va a funcionar eso? Si lo pongo acá transparente, viene cortando, acá empieza material y llega acá arriba y encuentra un vacío, que es la parte hueca del caño. Entonces va a cortar este pedacito de material y ahí se frena. ¿De qué me sirve hacer eso en lugar de ponerle, por ejemplo, no sé, 100 milímetros, que el corte llegue por acá arriba? Y eso me sirve porque si después por algo yo cambio este diámetro, bueno, como está puesto hasta siguiente, por más que yo cambie este diámetro, eso se va a acomodar solo. Si yo le hubiera puesto, no sé, supongamos que acá arriba tengo 50 milímetros. Si yo le hubiera puesto, y le digo, le pongo 52, cosa de que me asegure que pase un poquito y listo, y este diámetro después lo cambié y en vez de 50 tiene 60, me tengo que acordar de venir y cambiar esa cantidad que lo extruí. Mientras que si le pongo hasta siguiente, siempre se va a acomodar a atravesar ese pedazo de material. ¿Está bien? Entonces, profe, lo que hizo fue elegir el mismo plano en el cual hizo los dos circulitos chiquitos y hacer un círculo de nuevo y ahí extruir hasta siguiente. Para hacer el corte que une el de acá adentro. Claro, para unirlo. Claro, sí. En el mismo plano donde dibujé estos dos cilindros, hago uno solo del diámetro interior y corto esta pared del cilindro. Digamos, fíjate acá que no está hecho. Lo voy a hacer de vuelta acá. En estos B no están dibujados. ¿Qué posibilidades tengo? Si yo tengo, por ejemplo, ahora esta cara acá, yo podría dibujarlo ahí. En este plano de ahí, abro un croquis acá y dibujo un círculo igual a este diámetro. O podría, como les mostré antes, seleccionar ese y poner convertir entidades. Entonces, ese cilindro, operación, extruir corte. ¿Y cuánto quiero que sea la profundidad de este corte? Era lo que les decía recién. Si yo pongo manualmente así, bueno, quiero que sea hasta ahí, por ejemplo, si después yo por algo cambio este diámetro interior y que es chiquitito, ese corte no va a llegar a atravesar toda la pieza. Si le pongo hasta siguiente, sí me voy a asegurar de que va a cortar todo. Bueno, en este caso sería esta superficie por la forma en que está hasta la superficie y toco esta de ahí. Aceptar. No. A ver, déjame ver qué pasó. Destruir corte. Superficie. Aceptar. Entonces, ¿ves? Ahí aparece el corte, que es el mismo que tenemos ahí arriba. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, muchas gracias. De nada. Profe, no puedo hacer el plano 2. Toco el plano 1 de referencia y El plano después 2. el croquis Ajá. del barrido y no me muestra. No, porque, a ver, este plano, en todo caso, sería perpendicular al plano 1. Entonces, si vos pones acá, me lo voy a ocultar. Este lo vamos a ocultar, cosa que no molesten. Lo vamos a ocultar. Ahí. ¿El plano 1 sí lo tenés?
Sí, el plano 1 sí. Bueno, y pusiste que te muestre este croquis. O sea, tenés un punto ahí identificado que te sirva. Sí. A ver, para que puse que me muestre otro croquis. No, ahí está. Bueno, si yo elijo crear un plano con este plano y este punto, fíjate que acá está seleccionado paralelo. Entonces me va a crear un plano paralelo al plano 1, pero que en realidad es coplanar. Está en el mismo plano porque este punto lo contiene. Yo lo que necesito es un plano perpendicular al plano 1. Entonces tengo que elegir ahí perpendicular, y tampoco me sirve. Tendría que elegir como tercera referencia, a ver, esta recta. No, en este caso no, porque elegí el otro. Yo puse visible el otro, extruir. Es este. Este creo que es el que tengo que poner visible. Entonces, plano, este plano y este punto, en lugar de ser plano, que sea perpendicular, y podría en tercera referencia, en este caso, a ver si toco esta recta, no me da bola, esta referencia la podría sacar, ahí está. O sea, un plano perpendicular a este y que pase por esta recta. Ah, bien. Lo podrías Gracias. crear así en este caso. Ahí me fijo. Repetir la parte que pone visible el puntito del tubo. Siempre que ustedes tengan acá, cuando hacen ustedes un croquis y a ese croquis después lo transforman en una operación, el croquis original no queda visible, digamos, mira, vamos a hacer algo de cero así no gráfico esto. Si yo dibujo un croquis, cualquiera, un círculo, y a ese croquis después le aplico una operación de una extrusión, por ejemplo, ese croquis no lo veo más en realidad. Pero dentro acá de la operación, el croquis 1, que ahí me lo muestra en naranja, ¿ves? Si yo le pongo clic derecho, visualizar, mostrar, ahí queda. Lo que pasa está en gris. Fíjate, para mejor que se vea esto, le vamos a poner que esa extrusión sea en dos direcciones, en el plano medio, así para los dos lados. Entonces el croquis original, ¿ves? Ahí me queda visible. Si yo, o sea, cuando lo hago de entrada me queda así, oculto. Si yo lo quiero ver, clic derecho, mostrar. Entonces me muestra el croquis que usé para hacer esta operación. Lo que pasa es que queda molesta ahí, digamos. Por eso en general viene oculto, digamos. Gracias. De nada. Profe, ¿podríamos ver lo del ensamblaje? Sí. Esperen que me preguntaban ahí cómo hacía los redondeos del plano 1. Me imagino que será de este croquis, de la trayectoria del primer barrido. ¿Es eso? ¿Esto? Bueno, si es eso, supongamos que acá esta trayectoria continúa para acá. Lo que hicimos ahí era, en el croquis, con redondeo de croquis, ponerle un valor de un radio, digamos. Entonces ahí me lo redondeaba. Bueno, y el tema de ensamblaje, vamos, esta pieza yo la voy a guardar. Pieza 2. No, lo voy a hacer acá en escritorio. Prueba. Entonces cuando quiera hacer, yo voy a ensamblar dos veces la misma pieza. Para ensamblar me iba a archivo nuevo, ensamblaje. Y me va a mostrar acá todas las piezas que estén abiertas en este momento en SolidWorks. La única pieza que está abierta es esa que dibujé recién. Si yo ya dibujé otras piezas, pero que en este momento no están abiertas, pongo examinar y las busco y las elijo para que formen parte del ensamblaje. Siempre la primera pieza que van a poner en un ensamblaje tiene que ser una pieza que sea medio como que la que manda
al resto de las piezas, la que define la posición. En realidad esa primera pieza que ponen va a quedar fija en el espacio y todas las otras piezas que vayan agregando quedan flotantes en el espacio. Y las van a fijar dándole relaciones de posición con respecto a esa primera pieza. Entonces, la primera pieza que pongan, hacen clic para seleccionarla y después vienen acá y ven que se mueve para decirle de dónde la quiero ubicar. Yo les recomiendo que la primera pieza que pongan en el ensamblaje, en lugar de hacer clic para confirmar una posición, directamente la seleccionan y fíjense, se vienen acá al botón de aceptar y la pieza sola se acomoda en una parte de la pantalla. ¿Cuál es esa posición en la que se acomoda? Se va a acomodar automáticamente haciendo coincidir los ejes de la pieza con los ejes del ensamblaje. ¿Sí? O sea, que el eje X de la pieza coincida con el eje X del ensamblaje, que el eje Y de la pieza coincida con el eje Y del ensamblaje y así. Y esa primera pieza queda fija. Aceptar, entonces puse esta pieza y yo hago clic y la quiero arrastrar, no puedo. ¿Ven? No se mueve. Si yo la muevo así, pero fíjense que acá abajo los ejes también se mueven, o sea, no es que la pieza se mueve en el espacio, sino que lo que estoy cambiando es desde dónde la miro yo, se mueven también todas las referencias. Mientras que las piezas subsiguientes que ponga en el ensamblaje, supongamos que pongo insertar componente porque quiero agregar otra pieza más, y voy a agregar otra vez la misma pieza. Ustedes pueden poner la misma pieza u otra pieza, pero yo pongo la misma pieza y esta sí hago clic en cualquier lugar. Total, después la voy a relacionar. Si hago clic ahí, ¿se acuerdan? Yo decía, quiero arrastrar esta pieza y no se va para ningún lado. Pero si arrastro esta pieza, sí. Y fíjense que acá los ejes están quietos. O sea, esta pieza está libre. Está flotando en el espacio. Puedo girar componente y moverlo libremente en el espacio. Ven que los ejes están quietos. Esta pieza está quieta, pero esta se mueve libremente. Para definir su posición, lo que tengo que hacer es relacionarla respecto de esta otra pieza que ya puse y está fija. O podría relacionarla también respecto de los planos del ensamblaje si es necesario. Para relacionarla, yo puedo decir, bueno, relación de posición, yo quiero que sean concéntricas, ¿no? Este cilindro con este cilindro de acá. Entonces, se acomoda de manera tal de que sean concéntricas. Pero me quedó al revés, la brida chica para acá y la brida grande para allá. Yo podría decir acá, alineación de relaciones de posición. Que sea al revés. Entonces, son concéntricas, pero se giró 180 grados. Si yo acepto, antes la podía, como les decía, mover libremente. Si yo arrastraba y la movía, ahora se va a poder mover, pero no libremente. Tiene una relación de que este cilindro con este son concéntricos. Entonces, yo lo puedo mover así, pero si lo quiero mover en esta dirección no puedo. ¿Ven? La quiero sacar para allá y no. Solamente se mueve concéntrica. Y puede girar sobre su eje, porque no está limitada esa posibilidad de movimiento. Si yo a su vez ahora le digo que esta cara de ahí, con esta cara de acá, seleccioné esas dos caras, y le digo relación de posición coincidente, ven que no le puse relación de posición, pero lo más lógico, lo que el programa interpreta es que sean coincidentes, se van a juntar ahí. Entonces, o podría, no quiero que se junten, quiero que estén a 2 milímetros de distancia. Entonces le escribo 2 ahí en distancia, y se van a acercar, y se van a separar ahí 2 milímetros, digamos. ¿Ven? Y ahora, ¿qué posibilidad de movimiento va a tener esta otra pieza? Hace un rato podía desplazarse en el eje y girar. Ahora desplazarse en el eje no puede, porque le dije que estas dos caras tienen que estar a 2 milímetros y esta está fija, o sea que no se pueden desplazar. Si esta pieza no estuviera fija, se moverían las dos juntas de manera tal de respetar esos 2 milímetros. La única posibilidad de movimiento que tiene es girar sobre su eje, porque eso no se lo restringí. ¿Sí? Ahora, yo podría decir, a ver, que de la pieza esta, de la pieza 2 del ensamblaje, la despliego y acá tengo todo el historial de la pieza. Yo podría decir que el plano alzado de esta pieza, con respecto al plano alzado también, pero en la otra pieza, relación de posición, fíjense que le estoy dando relación de posición a los planos de la pieza,
no a las caras, también se puede, que coincidan. Si coinciden esos dos planos ya no va a poder girar más la pieza, porque si tienen que coincidir estos dos planos y esta está quieta, no va a poder girar. Podría decirles que esté a un cierto ángulo, a 15 grados, por ejemplo. ¿Sí? A 30 grados, si quiero, al valor que sea. 30 grados. Entonces, estos dos planos se ubican a 30 grados y el ensamblaje me quedó de esta manera. Supongamos que esos 30 grados es, no sé, porque una cañería que llega acá llega con esa inclinación y se tiene que unir a estos caños. ¿Está bien? Así lo vamos a ir definiendo al ensamblaje, de manera tal de que la segunda pieza, la primera que pusieron siempre, como decíamos, queda fija. Esta quedaba fija de entrada. Y la segunda, ahora ya no se puede mover para ningún lado. ¿Pero por qué? Porque yo le di, fíjense acá, teníamos la pieza primera que pusimos, la pieza 2, que es la misma, por eso hice prueba 1 y 2, que es la cantidad de veces que metí la pieza. Relaciones de posición, despliego acá y me muestra cuáles son las relaciones de posición que le di. La primera era concéntrica, estos dos cilindros. La segunda, distancia entre esas dos caras, 2 milímetros. Y la tercera, el ángulo entre estos dos planos, los 30 grados. Supongamos que digo, che, no es 2 milímetros, tiene que ser 10. Clic derecho, editar esa operación. Y en lugar de 2 milímetros, le pongo la distancia que sea, 10 milímetros. Entonces se va a separar ahí. ¿Ven? Hasta darle esos 10 milímetros o la medida que sea, 22 milímetros. Le puse 220. 22 milímetros. Aceptar. ¿Está bien? Bueno, así funciona esto de ensamblaje. Es cuestión de practicar y empezar a buscar qué relaciones de posición son las más convenientes a darles. Ustedes en esta pieza tenían la matriz circular, o sea que le podrían haber hecho coincidir esta cara con esta de acá, como hicimos al principio, que después lo cambié a una distancia, y que dos de los agujeros coincidan. Entonces ya la pieza no va a girar más, digamos. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Sí. ¿podría explicar con respecto al trabajo número 18? Porque yo no entiendo el plan. O sea, si bien hice las piezas, pero ahora no sé cómo, por así ensamblarlo, porque no entiendo cómo debería hacerlo. A ver. No entiendo el 3D, porque como no... En el 20 me guié más fácil porque con el 3D me iba dando cuenta cómo interpretar el plano. Pero como en el 18 no tenía el 3D, entonces me perdí mucho y no pude realizarlo del todo. Bueno, ahí lo vemos. Acá estoy leyendo, pone Agostina que le hace todo en centímetros, cómo puede cambiarlo. Eso es cuando se instala el programa. No sé si desde acá lo puedes cambiar, me imagino que sí, creo que el otro día algo habíamos visto. Opciones de sistema, unidades, creo que había en algún lado. No, profe, directamente abajo, si quiere, o sea, cuando sale de ahí, que está Sí. en los planos, digamos, Acá, ahí, abajo ahí tiene abajo. las Ahí. unidades. Bien, perfecto. Sí, acá está. Ahí lo pueden cambiar. Ahí lo vemos ahí. Déjame ver si acá también estaba. General. Bueno, acá no lo veo. Pero sí, acá pueden cambiar las unidades. Vos lo debes tener ahí. Bien. Vamos a ir a eso que me preguntan del trabajo 18. Profe, perdón, una duda antes de eso. Sí. Al plano, o sea, lo que usted mostró recién del trabajo práctico 20, Sí. le faltarían los tornillos, ¿no? A, O los a huecos, este de ¿cómo? acá no le hicimos los agujeros en la brida Claro, y los tornillos. Eso ya lo vamos a ver, lo de los tornillos más adelante. Y los agujeros claro. es con matriz circular, que eso sí ya lo habíamos visto y está grabada la clase. Claro, ¿Hay los dudas con agujeros los eso? podríamos ir haciendo. Sí, los tienen, sí. Sí, los tienen que hacer. Tienen que terminar todo el trabajo 20 como está en el plano. Menos los tornillos. Eso no hay problema. Bien. Dale. Profe, una pregunta antes que Sí. salga.
Al principio, cuando usted, o sea, pone el diámetro y todo eso, a mí no me deja, o sea, usted le pone el diámetro doble, digamos, directamente, y a mí no me deja hacer eso, entonces lo hago sacando cuentas, digamos. Pero para Ujú. poner que tiene 90 milímetros de ancho, no sé cómo ponerlo porque no me deja esa opción. No, no, no puede ser que no te deje. Hay algo que estás haciendo, me parece mal. Vamos a hacerlo desde cero, mira. Cuando haces un croquis, si querés hacerlo conmigo, abrí un croquis en un archivo nuevo. Croquis, y en el plano alzado dibuja un eje con una línea constructiva. Sí o sí tiene que ser una línea constructiva. Y después dibuja, por ejemplo, acá arriba un rectángulo. Hace eso. Ahí está, profe. Bien. Te vas a cota y toca una de las líneas del rectángulo, de las horizontales. Esa línea, por ejemplo. Haces clic una vez, soltás. Te vas al eje, cuando te lo selecciona, volvés a hacer clic una vez, soltás. Y quédate. ¿Ves? Si me quedo acá arriba, me muestra la distancia entre esas líneas. Pero si Ahí me está, paso no para había abajo del hecho, eje, te haces. claro, no había hecho clic en el eje. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. Bueno. Vamos entonces al trabajo 18 que me consultaban. Déjame buscarlo que no me acuerdo. Bueno, ¿cuál es la duda con esto? La duda es que yo no entiendo, yo hice el codo, que primero no sabía cuál bien era el ángulo de ese codo. 90 grados, porque no está Ah, sí, yo acotado, hice digamos, de entonces de 90, 90 grados. pero me quedó como, se deformó el codo, pero bueno, no sé, yo lo hice, o sea, lo que hice fue una circunferencia, corté 4 y, digamos, los 4 octantes y dejé uno solo. Y a partir del cuadrante Ujú. Dibujaste una empecé a recta y hacer una el recta. codo. Y acá Claro, le dibujaste un entonces ahí me tramito de quedó de recta. 90. ¿Eh? Acá le dibujaste un tramito de recta. Sí. Porque esto lo correcto, no lo correcto, lo que vos hiciste está bien, pero vos acá tenés estas medidas, 100 y 150, ¿no? Entonces, si yo tuviera que hacerlo desde cero, para mí lo más fácil sería hacerlo así, mira. ¿Cuánto dijimos? 150 y 100. Pieza, dibujo en este plano una recta de 100 y una recta de 150. Entonces dibujo acá 150, 100 y el redondeo, el radio no está acotado. Ese puede ser el problema. ¿Qué radio le diste? 80. ¿O está en otro lado? No, no estaba acotado. Por eso. ¿Qué valor le No, diste a no, ese Yo lo puse redondeo? de no quedó 90, definido porque no, yo Bien, le no había estaba. puesto un ángulo nomás de 90. Bueno, no importa, el que quieran. Le pusieron 90, le pongamos 90. 90, toco ese punto, lo redondeo y ya tengo eso ahí, ¿no? O sea, este tramito de recta, el radio y sigue ahí. Y ahora, lo cancelé. No, está bien. Y ahora salgo de ese croquis, en el plano planta, ahí abajo, ¿ves? Dibujo el diámetro del caño. Diámetro interior y diámetro exterior. ¿Cuánto era? Diámetro exterior 40, diámetro interior 35. Diámetro exterior 40, diámetro interior 35.
Salimos del croquis. Fíjate que esto es lo mismo que estuvimos haciendo hace un rato. Operación saliente. ¿Cuál es el perfil? Este croquis. ¿Cuál es la trayectoria? Este croquis. Aceptar. Después lo que tengo que dibujar es las bridas en los extremos. O sea, esta brida de acá y esta brida de acá, que son igual. Acá está el ángulo, ¿no? Ah, no, estos 90 eran del ensamblaje. Bueno, la brida esta tiene diámetro exterior 90 y un espesor de 7 milímetros, ¿no? Diámetro exterior 90, perdón, 80, 7 milímetros del espesor. Y fíjate que estos 100 están acotados desde acá afuera. O sea que nosotros llegamos con el caño hasta este nivel. El espesor de esos 7 milímetros se los tengo que dar hacia adentro. O sea, por ejemplo, no. Ahí. En esa cara de acá voy a dibujar un croquis que va a ser el diámetro exterior, que dijimos que era diámetro 80. Diámetro 80. Si yo hago la extrusión ahí, me va a dejar tapado el agujero acá de la brida. O sea que podría dibujar Sí, yo ahí hice otro otra círculo circunferencia y ahí, lo por ejemplo, corté. con el diámetro exterior, convertir entidades, entonces me genera ese otro círculo. Operación, extruir saliente. ¿Y para dónde ven? ¿Para dónde voy a hacer esa extrusión? ¿Para afuera o para adentro? Digamos, para acá o Y desde para acá hacia adentro, acá. porque si no me agranda la medida. Exactamente. Entonces, 7 milímetros hacia esa dirección que está, para allá. Aceptar. ¿Está bien? Sí, yo hasta ahí llegué, pasa que como después el plano sigue con otro pedazo Es porque es recto el y largo. ensamblaje. Eso era el ensamblaje. O sea que yo necesito dos de esos codos iguales y ensamblarlos Dibujás a uno 90 solo, digamos. grados. Es el mismo codo que estaban ensamblados hacia 90 grados. O sea, lo guardo. Ensamblaje. Lo mismo, insertar componente. Ven, acá me muestra todas estas piezas que estaban abiertas de antes. Y está codo, que es la que hice recién. La primera pieza la pongo de esta manera, seleccionando. Y acá, de manera tal de que se acomode sola, en lugar de yo hacer clic en cualquier lugar, y que coincidan los ejes del plano con los ejes de la pieza con los ejes del ensamblaje. La segunda pieza que voy a agregar es la misma. O sea, podría ir, insertar componente, buscarla y agregarla. Otra forma más fácil es apretando la tecla Control, hago clic en la pieza y arrastro y saco una copia. O podría desde acá seleccionar la pieza que sea, Control, arrastrando y agrego otra copia. Entonces, ¿ven? Me quedan las 3 copias. Lo que decía, la primera que puse está fija, ¿ven? Si yo hago clic y la quiero arrastrar, no puedo. Estas otras sí. Bueno, una no va, o sea que la selecciono, la borro, con suprimir, chao. Esta pieza que está acá va ensamblada respecto de esta. ¿Cómo iría ensamblada? Podría girar esta pieza para más o menos acomodarla en la posición que indique el plano. Digamos, después ustedes lo hacen igual como está el plano, ¿no? Pero, por ejemplo, que están hacia 90 grados, todo, yo lo acomodo previamente o lo aproximo. ¿Para qué esto? Para evitar, si está en esa posición, cuando yo ponga esta cara de acá con esta de acá y le diga que quiero que sean concéntricas, este cilindro, digamos, fíjense que ya se acomodan, va a recorrer el camino más corto, digamos, para acomodarse. Ahora, si yo no lo hubiera girado un poquito, tampoco pasa nada, lo podemos hacer después, pero si la pieza está así, y yo digo que quiero que sean concéntricas
ese cilindro con este cilindro, ¿ven? Se pone así y lo tengo que girar ahora acá con este botón que les había dicho acá. Entonces lo giro. Para evitar girarlo así, lo puedo primero acomodar a mano y después ya. Entonces así ahora me queda esta posibilidad de movimiento y gira sobre su eje. Para que no se mueva así, ¿qué hago? Bueno, le digo que esta superficie, o sea, relación de posición, que esa superficie con esta superficie coincidan. ¿Ven? Coincidente. Aceptar. Y ahora, ¿qué posibilidad de movimiento va a tener esta así? Para que no gire más así y que quede a 90 grados, ¿qué relación de posición le puedo dar? No tengo ninguna cara plana que me permita darle esa relación de 90 grados. Entonces lo que puedo hacer es elegir, por ejemplo, de esta pieza, de este codo, del codo 2, elijo el plano el plano alzado, ¿no? Ese plano alzado, si esta pieza gira, miren, lo voy a poner visible, a ver si me deja mostrar. Cuando esta pieza gira, ese plano obviamente gira con la pieza, porque es el plano alzado del codo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Agarrar y decir, bueno, que esta cara de la pieza, con respecto al plano alzado, ¿ven? Con respecto a ese plano, sean perpendiculares, paralelas, perdón. Entonces ya de esa manera no va a poder girar más. Fíjate, la pieza 2, que era esta, si yo la quiero girar ahora no puedo, porque tiene todas las posibilidades de movimiento restringidas por esas relaciones de posición que le di, que era concéntrico estos dos cilindros, que las dos caras se toquen, sean coincidentes, y que esta cara de acá sea perpendicular a un plano que pasaba por la mitad de esta otra pieza. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. Gracias. tengo una duda, pero con el trabajo práctico número 20. Sí. Y es, o sea, ya hice el plano porque me falta solamente la última parte de hacer el codo que va en otra dirección. Claro, me falta la parte de abajo y ya hice el plano todo que sea paralelo al eje vertical, Sí. pero no me, ¿cómo decirlo? No me estaría saliendo el circulito de ese arco que usted hizo. Estoy tratando de hacer lo mismo, pero con el círculo para cortar entidades, todo así, pero no me estaría saliendo para que sean Bueno. coincidentes los dos puntos. Lo que hice ahí fue acá. Digamos, creamos el plano este. Vos ese plano me decís que ya lo creaste, que pasa por la mitad. Claro, claro, eso sí lo creo. Bien. Después, una vez que estaba creado ese plano, dibujé esta trayectoria. Eso. Para hacer eso, fíjate, yo puedo hacerlo, voy a dibujar acá afuera y después lo pegamos en cualquier lado. Dibujo un círculo de diámetro 60. Vos me decías que lo habías hecho con círculo, que querías probar eso. Claro, sí. 60. Y a partir de este cuadrante, saco una línea horizontal. ¿Ves? Ahí me muestra el dibujito abajo del lapicito, horizontal y tangente a la circunferencia. Yo lo que quiero hacer es cortar toda esta parte de la circunferencia que no quiero. Y sería desde este punto de acá, que no hay nada en realidad, hasta este punto de acá que sí hay algo. O sea, si yo quisiera decirle, bueno, borrate toda esta parte del círculo, tengo que tener algo acá que me lo pueda identificar. Hasta acá. Hasta acá no tengo nada. Hasta acá sí. Entonces, por eso decía, bueno, podemos dibujar una línea auxiliar, por eso es una línea constructiva, desde el centro, que es un punto que conozco, hasta este punto. Simplemente, esto es un croquis auxiliar para poder definir la parte que quiero cortar. Entonces, me voy a recortar entidades,
hay varias opciones. Acá recorte inteligente, esquina, después prueben todas. Esta última dice recortar hasta más cercano, que en general es la que viene preseleccionada, que lo que hace es cortar entre los límites más cercanos que encuentre. Si yo toco acá, fíjate que me pinta ese pedacito de circunferencia entre este punto y este punto. Porque si me paro acá, lo más cercano que encuentre es esos dos. Y si corto eso, me corta ahí, ¿ves? Pero yo lo que quiero cortar es justamente todo lo otro. Entonces, si yo me pongo acá, los límites que encuentra es este punto y el próximo es este punto acá. Entonces me va a cortar toda esa parte de ahí. Y una vez que tengo eso dibujado, bueno, yo podría agarrar y arrastrarlo y venir y pegarlo en ese cuadrante. Es decir, bueno, esto lo voy a borrar. Que era lo que yo había hecho recién cuando lo dibujé, ¿no? Esto mismo que hicimos acá. Arrastro este punto y lo pego ahí en el punto medio de esa línea. ¿Eh? Ahí. Ah, bien, bien, bien. Para eso, previamente, usted tuvo que cortar, porque yo lo que hice fue cortar los 250 milímetros, y los recorté 30 milímetros para que me queden 220, ¿puede Claro, ser? porque anteriormente este caño que bajaba lo habíamos dibujado hasta el eje, hasta acá, que eran, creo que eran 250 milímetros. Claro, Como bueno, nosotros vamos a empezar a dibujar acá, yo tenía que cortarle estos 30 milímetros que eran este radio. claro. Para eso le corté eso. Y una vez que usted une ese punto con o sea, una vez que une la circunferencia con el radio ese que pasa por el medio del tubo, ahí se crea toda la figura, o tengo que así o sí también hacer el circulito y extruir saliente y todo eso. No, no, eso que vos dibujaste ahí es el perfil, perdón, la trayectoria. Después tenés que Claro. decir cuál es el croquis que querés que vaya barriendo esa trayectoria. Claro. O sea que siempre, cuando usamos esta herramienta, necesitamos tener dos croquis, ¿ves? El perfil y la trayectoria. El perfil y la trayectoria. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, profe, gracias, sí, sí. De nada. Bueno, ahí me decían si podía subir esta clase ahora. Sí, ahora terminamos. Pongo que se grabe y demora un ratito, pero lo pongo a grabar ahora. Bueno, nos encontramos mañana entonces a las 10. Vamos a ver si traten de hacer la otra pieza y si hay dudas, las plantean y mañana dibujamos la otra pieza. Listo, profe, gracias. Listo, Gracias, nos vemos. profe. Que anden bien. Chao. Chau, Nos chau. vemos, profe. Chao, gracias. Sí, Mac. Che, ¿pudiste ver algo de la chica esta que cursó el año pasado? Ah, no, ahora lo... Ah, no, pensé que era que recién Virginia me había preguntado, no lo vi tampoco. Ahora me... A ver, pará. Termino acá.